Les fue con las lecturas, chicos? Muy bien, muy bien. Sí, entreteniditas. Bueno, sí, a mí me tocó la estética o escogí la estética de los mutantes y me pareció muy, muy buena. Me gustó mucho. Un poco densa por Sí, algunos términos, pero me gustó mucho. Artistas muy buenos. No había, sabía de como de uno o dos, pero me gustó bastante. vale, súper. Hay una gama muy amplia en realidad en cuanto al panorama artístico, o sea, hay como enfoques muy diferentes respecto al asunto del cuerpo y eso pues fue como una de las intenciones al escoger los textos, que no, digamos que no nos quedáramos como con un solo enfoque pues en ese sentido. Entonces, bueno, me alegra que hayan tenido ahí como una buena experiencia. Yo los escucho Sí, entonces ya. sí existen ya, hay hay diferentes visiones, pero muchas coincidencias también entre algunos de los textos, Ujú. sobre todo sobre todo en terminologías muy contemporáneas como el cyborg, el necroart, el body art y todas esas corrientes de expresión del cuerpo. Entonces, el orden que tenemos aquí es el que vamos a seguir. Entonces, vamos a empezar a presentar y la palabra la tendría Tadeo. Bueno, el cuerpo desfigurado es un texto que sale de una entrevista que hace la revista Cada Día, pues, de Editores Semana, que es como llevada a cabo por Felipe Sánchez Villarreal. Es como un escrito que se desarrolla a través de dos artistas. Si quieres, pásala. Estas dos artistas son, pues, como que la línea del texto es una línea totalmente interdisciplinar y ponen un paralelo entre dos posturas de dos artistas que se relacionan, se correlacionan, pero al mismo tiempo como que no tienen que ver una cosa con la otra. Y es María José Arjona, que es bailarina y es artista plástica, y por el otro lado está Max Stuart, que es coreógrafa. Entonces evalúan como entre las dos, como en un relato supremamente, entre comillas, ambiguo, donde dicen como las posturas y la forma como que se puede analizar el cuerpo desde el punto de vista artístico. Entonces, en este momento, parte de una idea sumamente Tadeo, no te escuchamos, Tadeo. Ahora sí. Dale, dale, ya te oímos. Sí, Okay. señor. ¿Qué quieres continuar la diapositiva? Lo analizan también desde una postura como el cuerpo como constructor de arte. Entonces manifiestan diferentes posturas como qué tal si vemos al cuerpo como un constructor de arte, pero de qué manera, como que puede ser el arte vista como desde la danza, puede ser el cuerpo visto desde la escritura o las obras que uno puede desarrollar con sus manos, con sus brazos, incluso con la misma mente. Entonces, como que desfragmentan el cuerpo de una manera que pueden acobijar de cierta manera el arte compuesto de diferentes maneras. Entonces, siempre hacen este paralelo, y el relato también expresa como sus experiencias, como su trasegar y su historia profesional a través del arte, y de cómo ellas emplean el cuerpo para la construcción desde diferentes puntos de vista, y cómo interpretan y cómo manifiestan el arte. Hay algo en particular, y es que, si quieres, dale hacia atrás, donde María José pues, fue bailarina, pero debido a ciertos problemas físicos y de salud, pues tuvo que dejar aparte como esta parte de este oficio, esta profesión de bailarina, y se dedica totalmente a las artes plásticas. Si quieres, dale.
surgen como unas conclusiones generales, ¿sí? Unas conclusiones generales donde dicen como que esto que lo que relatamos en estos minutos o en esta conversación, pues deja como mucho por evaluar, mucho por estudiar, porque finalmente es un relato entre dos personas que se cogen el arte y no estamos hablando solo directamente del arte visual como tal, sino pues el arte en general, como el arte global de diferentes posturas y siempre deja como un nicho aparte de cómo pueden construir y deconstruir. Sigue adelante. Dale. Sí. Llego yo. Que lo hicimos más cortico y no quisimos, pues, de mi parte no quisimos meter tanto. Sí. Por el tiempo. Está bien, tranquilos, no háganle que... Dale. Está bien. Ok, bueno, ya después de la intervención de Tadeo, entonces la lectura que yo hice fue un weblog de la ensayista y escritora Roxana Rodríguez Ortiz, El cuerpo como objeto de arte. Básicamente Rodríguez hace una pequeña exposición sobre la evolución del cuerpo como objeto de estudio, como objeto científico y todas esas consecuencias o esas transgresiones que se han visto a lo largo de la historia, en las que el artista del cuerpo explora, transmite energía, y pues desde esa transformación está produciendo un equilibrio, un equilibrio entre lo que es en el momento y lo que puede ser. Entonces ya ese cuerpo como objeto de arte empieza a verse desde una vinculación científico-estética, o sea, ya buscando un objetivo. Y ya cuando empieza a ser intervenido desde la parte artística, ya entra como en una subversión, en una transgresión de fronteras que van como hacia el desborde. Ya estamos pasando a una relación más estética, moral. Entonces lo que dice Roxana Rodríguez es que a través de la historia, pues, era lo que yo decía, en Occidente pues ha habido un estudio más hacia el lado de la anatomía, más hacia lo presencial, hacia lo orgánico, lo matérico, en contraste con Oriente, que ellos se encargan más del ser humano, del espíritu, en su esencia. Dicho recorrido, pues, se ha dado desde los tiempos pretéritos, desde la época de las cavernas, y en donde ya se hacían representaciones humanas, pues vistas desde lo contextual, y pasando por el grecorromano, que pues ya empezaban a estudiar la anatomía, le dan mucha importancia al valor del cuerpo perfecto. La Edad Media, pues con un desarrollo un poco más intelectual, aunque la representación era un poco más, era, digamos, muy vaga en cuanto a grafismos, en cuanto a representación. El Renacimiento, pues ya empieza pues el tema, el cuento de la disección, la observación, y los grandes escritos de Da Vinci, más ilustrativos. Y ya vamos evolucionando a través de diferentes épocas. Yo quise traer a colación esta pintura barroca de Rembrandt, en la cual ya se empieza a visualizar el cuerpo como un objeto de estudio y como de conocimiento también. Aquí podemos visualizar que el doctor Toll pues ya está con toda su clase y pues está revelando aquí algunos elementos singulares del cuerpo. Entonces, de acuerdo con Rodríguez, el hombre tiene la necesidad de mostrarse para ser el mismo. Entra en una metamorfosis para transgredir la estética clásica o incluso imitarla. Entonces, ya llegando a esta evolución, llegamos a los tiempos ya un poco más contemporáneos. Entonces podemos ver esta
Himenoplastia de Regina Galindo, una artista performance guatemalteca, a través de la cual pues es una representación total del body art, es una recreación violenta en la que la autenticidad se da en vida. Ella hace sus propias performances y son polémicas, pero tejen unas narrativas que se refieren a vivencias propias, digamos, violaciones o maltratos, la propia violencia de su país, Guatemala, vivida en los años 90, etc. Entonces, cada fragmento de su ser empieza a ser un insumo y dentro de esta podemos encontrar los tatuajes, los piercings y los pintados, las pinturas, perdón. En el caso del body art, aquí encontramos ya la fantasía, el cine terror, ya como el montaje. Encontramos unas metamorfosis como un estado espiritual, pues como una respuesta a la crisis del hombre, el hombre perfecto, las sociedades perfectas. Entonces ya empezamos a mostrar las perversiones como tal del ser humano. Y finalmente, la autora menciona el cyborg, que es una performance que advierte sobre la obsolencia de la carne. Ya empezamos a tener cuerpos extraños y empezamos a relacionar, por ejemplo, conceptos como la tecnología, pues respecto al cuerpo y pues qué tanto reemplace a la mente, pues eso está todavía como en discusión. Ahí podemos encontrar a Estelle Arc, un artista propio del cyborg, y otros ejemplos claros, pues el Robocop y otras fantasías como por ejemplo las de que nos van a meter un chip con el asunto de las vacunas y todo ese tipo de fantasías son las que entran en este campo. Y finalmente, pues de acuerdo con Rodríguez, supuestamente ahora somos seres poshumanos, gracias a que hemos transgredido los límites corporales, pero los mentales y emocionales, ¿a dónde nos va a llevar esta posmodernidad? O sea, ¿hasta dónde más va a evolucionar el asunto del cuerpo o la mente inclusive? Tiene la palabra Ana María. Sí, bueno, como les decía, la estética de los mutantes, la obra de Starlak Orland y Gunther Moon, por Silvana Vilodre y Edvardo Sousa. Bueno, retomando lo que tú decías, Robert, en mi lectura y también tú hiciste en el foro un aporte hacia mi texto, allí también se toca, pues primero que todo, lo de Starlak, tú también lo tocaste, y el body art, ¿no? Entonces, pues primero que todo, quiero pues me fui al término mutante, que es cambiar, modificar o alterar algo. Ya pues sé que lo sabemos, pero es bueno pues saber o tener este término allí presente, ¿no? Lo que tú decías, Robert, acerca del body art, que fue pues a finales de los 70, y en realidad esto pues es como en la superficie, ¿no? En el exterior de la piel. Ya cuando nos vamos aquí en lo contemporáneo y en lo de Starlak, Orland y pues este otro artista, ya hacen intervención en el interior del cuerpo de las personas, ¿no? Músculos, órganos, fluidos, bueno, todo esto. Quiero decir que estos tres artistas tienen un punto en común, hacen una obra muy diferente, pero el punto de común es que llegan al hombre y a la máquina, ¿no? Esos dos como referentes. Son artistas científicos, pero que quieren mezclar lo sintético con lo orgánico. Bueno, ¿la puedes cambiar, por favor? El performance visto desde tres artistas, lo que ya les dije, producto de la era tecnológica, aquí también el término tecnológico es súper importante para la combinación del hombre y la máquina, como ya les había hablado. ¿La pasas, por favor? Bueno, Starlak y la obsolencia del cuerpo. Bueno, el discurso de este artista es que la tecnología es la prolongación del humano, y que el cuerpo ya está obsoleto, que el cuerpo, él le dice el psicocuerpo, es débil, envejece, se enferma, no resiste. En cambio, pues él va hacia la palabra que tú decías, Robert, y es hacia el lado cyborg,
y hacia ese lado de que el cuerpo, la necesidad del cibercuerpo, ¿no? Que es una máquina potente, una máquina perfecta, entonces por eso él empieza a hacer pues un montón de cosas, es un artista pues que lleva muchísimos años en la escena, usa la medicina, la robótica y la realidad virtual para desarrollar su obra. Entonces, digamos, en este brazo, que vemos pues la imagen allí, es una de sus obras bastante famosas. Esa prótesis pesa 2 kilos. Entonces, pues, él lleva 20 años con este performance y la mano, pues, obviamente tiene su funcionalidad, el brazo, pues, le sirve lo que él quería y todo eso, pero le irrita mucho y pesa demasiado, ¿cierto? Entonces, esas alteraciones, pues, como que le hicieron pensar como obviamente en materiales y en estructuras más suaves o más livianas. Entonces, bueno, no sé si ustedes han visto que este artista se implantó un oído en su brazo, ¿no? Sí. Bueno, es buenísimo porque el artista... Dime. Cuando hablas de implantarse un oído, ¿es un oído? O sea, ¿él puede escuchar por ahí o se implantó una oreja? O sea, se implantó una oreja, muy bien, gracias. Sí, pero lo que pasa es que todavía está a medias porque él quiere hacerlo como oído, exacto. Entonces quiere que la gente escuche cuando se acerque, ¿no? Entonces esto lo quiere hacer por sistemas de internet y todo esto, pero todavía no lo ha hecho. Lo primero que quería hacer era implantarlo en su rostro, pero los médicos pues que iban a intervenirlo le dijeron que no era posible, pues porque el rostro es súper delicado y los vasos sanguíneos pues no iba a resultar, entonces se lo implantó en el brazo. Bueno, siguiendo, hay una frase que me gustó mucho de él, todavía, bueno, ya voy para allá. Si alteras la arquitectura del cuerpo, puedes ajustar la conciencia del mundo. Entonces, por eso creo que me llama mucho la atención este artista, porque pues no le da miedo como ir más allá. Entonces, bueno, sigo rápidamente con Orlan. Gracias. La performance quirúrgica de una estética, pues básicamente ella dice que el performance es aquí como la operación, ¿cierto? Entonces lo estético, la transformación. Cortar, abrir, tocar, implantar, cerrar, cicatrizar, todo esto. Entonces ella en esta performance que pues yo escogí la foto es la reencarnación de Santa Orlan, son 7 cirugías en una. Entonces ella escogió la perfecta belleza para ella, que después definida en diferentes obras artísticas, desde Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, la frente, bueno, todo esto, no quiero demorarme tanto. Y lo que ella dice es que ella no escogió por la verdadera belleza los órganos o la perfección de la quijada de pronto de Botticelli, sino lo que significa cada una de las obras, como esa fortaleza, esa ideología que hay detrás de cada obra artística. Bueno, y para finalizar, tengo, gracias, a Gunther von Hagens, que creo que es pues totalmente conocido a nivel mundial, y su estética de los cuerpos muertos, ¿no? Aquí pues sentí que podía abrirse gran polémica, pues ya sabemos que él trabaja con los cuerpos muertos y que su técnica es la plastination, creo que se dice, que sustituye pues los órganos por silicona, por resina epoxi, por poliéster, bueno, y así los preserva, entonces quedan perfectos, creo que lo han visto. Entonces muestra esa belleza del cuerpo al terminar la vida, muestra como la belleza que todos queremos saber cómo es el cuerpo por dentro, qué pasa con el cuerpo. Bueno, él lo ha logrado, pero allí hay una polémica y es, se va a la iglesia, ¿no? Porque dicen que le quita absolutamente todo, todo, todo y llega hasta el final del ser humano, hasta quitarle lo sacro, lo sagrado, pues como que ya se mete demasiado en el cuerpo y en lo que significa ser humano. Bueno, creo que esta es mi presentación. Ya. Gracias. Vale, entonces tiene la palabra Heber. Beyer. Beyer, qué pena.
Disculpa. Belli. Bueno, yo escogí la lectura de Habeas Corpus, que tengas un cuerpo para exponer. Yo entendí que esto fue un texto como producto de una exposición que se llamó así. El texto es de José Alejandro Restrepo. Él trabaja con videoarte desde el 87. Hace videos monocanal, video performance y video instalación. El hombre expone en el país y en el extranjero, también es investigador y docente. La idea central del texto, ahí si quieres cambias la diapositiva, la puedes cambiar de nuevo. La idea central del texto, entonces, es una reflexión, producto de la exposición Habeas Corpus, que tengas un cuerpo para exponer, sobre el protagonismo histórico del cuerpo humano en la producción de imágenes y cómo por generaciones esas imágenes del cuerpo han tenido un gran poder de seducción en las masas. A todos siempre nos ha interesado ver el cuerpo en imágenes. La exposición buscaba, y abro paréntesis, establecer conexiones transversales, constelaciones y consonancias entre representaciones de las partes del cuerpo en el arte barroco neogranadino y en el arte contemporáneo. La exposición convoca cuerpos que se despliegan y se repliegan, que se descubren y se recubren, que nos fascinan por la capacidad de horror y o belleza. Restrepo plantea la tensión que ha existido siempre entre mostrar y ocultar nuestro cuerpo y lo define como lo que está expuesto, abierto, y es lo que nos recuerda que ocupamos un lugar en esta escena, en la vida. Puedes cambiar la diapositiva. Como conceptos clave, pues él divide la lectura como en capítulos y define o trabaja conceptos como el cuerpo y el alma, la pornografía, la pornología, la pornotopía, la pornogramática, respirar por la herida, tocar para creer, la corporosidad, picar para tamal, y trabaja también alrededor del sacrificio. El cuerpo y el alma es una visión sobre algunos de los enfoques históricos de pensamiento alrededor de la relación entre estos dos conceptos, desde la perspectiva académica, filosófica y de los pueblos ancestrales. Esa discusión que ha habido siempre del cuerpo y el alma. El hombre ve la pornografía o define pornografía, pornología, pornotopía, esos términos que yo en realidad solo conocía la pornografía, donde plantea el cuerpo como un espectáculo. Esa reflexión es bien interesante, el tema de plantear el cuerpo como un espectáculo, como una mercancía reemplazada, que reemplaza el mundo sensible y define los términos que dan título al capítulo. También trabaja el tema de respirar por la vida, que es una reflexión desde una perspectiva un poco religiosa sobre la sangre y los significados. Y hay un capítulo que se llama Picar para Tamal, que es como... hace como una referencia a la práctica de descuartizar a las víctimas de algunos actores armados durante la guerra en Colombia. Él muestra como el fenómeno general de nuestra naturaleza, que lo triste, terrible y hasta horrendo nos atrae. Entonces como que hace una reflexión alrededor de eso y lo trae a nuestro contexto violento. El autor, Alejandro, plantea varias preguntas, ahí puedes cambiar la diapositiva. Restrepo pues busca encontrar respuestas a la fascinación que nos produce el cuerpo en la producción de imágenes y al uso del horror como recurso en muchas de ellas. También al uso mercantil del cuerpo a través de la producción industrial de imágenes violentas y pornográficas. Reflexiona sobre planteamientos filosóficos como ¿dónde está el alma? ¿Es el cuerpo el que encierra el alma o es el alma la que encierra el cuerpo? ¿Cómo hacer para ver el alma? ¿Cómo verla sin violentar la carne? O dudas de terminología como si sería posible pensar que la pornología es la pornografía
lo que la pornografía es a la pornología lo que la iconología a la iconografía. O si el descrédito de lo pornográfico frente a lo artístico podría ser similar al de la alegoría frente al símbolo. Pues básicamente creo que el texto es ahí puedes cambiar la diapositiva. El texto es una crítica al uso del cuerpo a través de imágenes para generar capital. También el hecho histórico donde el valor expositivo del cuerpo parece triunfar sobre el valor cultural. Y listo. Vale, entonces finalmente tiene la palabra para continuar esta exposición Isabela. Bueno, el texto que elegí fue por Iván Mejía, se llama El cuerpo posthumano en el arte y la cultura contemporánea. Lo que entendí es que es un texto basado en un libro completo y el texto solo incluía el primer capítulo y estaba dividido en 3 partes, que es el humano y posthumano, el cuerpo en el arte contemporáneo y el abandono del cuerpo. El texto, lo que entendí como por completo es cómo se desliga el cuerpo del alma o del espíritu y cómo ese cuerpo se vuelve un objeto o algo para poder experimentar, y por la parte artística. Ya pues cambié la diapositiva. En la primera parte del humano y el posthumano, el autor se hace 2 preguntas. ¿Qué es el cuerpo y qué es el cuerpo posthumano? Toca cómo ha cambiado durante los años esa percepción. El cuerpo se ha ido más como desligando y volviéndose un objeto, y cómo se ha metido cosas inorgánicas y se mezcla con algo orgánico para que empiecen, como que se empiezan a implementar, y lo que pues hablaba el compañero de los cyborg, que empezó a medidas, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial empezaron más como los cyborgs y se ha ido como ampliando esa implementación de cosas inorgánicas en el cuerpo orgánico. Todo esto va de la mano con la medicina, que pues siento que los avances del arte, de la medicina y también con la ética van de la mano y se ven como estos avances, pero en la medicina está un poquito más limitado, porque la ética no deja como que se hagan los avances que se pudieran estar hechos en el momento en el que el autor menciona el transhumanismo, de ya empezar a implementar la clonación, los cambios genéticos, la inteligencia artificial en el humano. Y siento que la ética no ha dejado como ese avance en la medicina, pero el arte, por mismo hecho de ser arte, deja que estos experimentos se hagan un poquito más, sobre todo cómo reacciona el cuerpo humano. Entonces, la pregunta ahí es como hasta qué punto podemos llegar según la ética universal. Ya ahí puedes cambiar a la siguiente diapositiva. La segunda sección que toca es el cuerpo en el arte contemporáneo. Aquí explica sobre 2 artistas performance, de Gunter Bros y de Gina Panet. Explica cómo ellos hacen esos experimentos, llegan a una parte del arte que representa más una estética grotesca, siniestra y macabra, en la que experimentan con el cuerpo más hacia el exhibicionismo. Las preguntas que hacía el autor en esta parte eran: ¿cuánto goza o sufre el cuerpo? ¿Cuán y por qué cambia? ¿O hasta qué punto llega el cuerpo a la muerte? Y esto se veía en las performances de cómo llegaban a hacer cosas como mutilarse, cosas como placenteras, digamos, para experimentar con cosas sexuales. Y esto pues representa cómo se ha ido, o sea, cómo el cuerpo llega a esta parte de ser más experimental y se ha desligado de la parte del ser como ser humano. Y ahí puedes seguir a la siguiente diapositiva. La última sección del texto se llamaba El abandono del cuerpo.
y ahí se llegaba más a la de los transhumanos, hasta dónde llegar con la ética, con la medicina, con el arte. Esa disociación de la persona como ser humano y cuerpo, había una parte que mencionaban los avatars, de cómo los avatars son hechos como con, o sea, el cuerpo se ha vuelto algo virtual, algo que son cosas predeterminadas o limitadas que la gente puede escoger para como definir cómo se ve, o sea, que algo que defina a la persona de forma virtual. Pero aquí no se asocia como la parte física con la parte del alma, porque un avatar al final no muestra quién soy en realidad, sino solo la parte física. Y pues a la final, después de la muerte, queda el cuerpo como en un limbo. Y ahí es donde se pasa la transhumanidad que mencionaba, que era como, es quitarle por completo la parte, como la humanidad, al reemplazarlo con inteligencia artificial, y a la final, si se llega a ese punto, pues ya la medicina y pues la ética no puede intervenir, porque pues a la final ya no está dañando como el ser humano por el ser hecho como con partes artificiales. Y pues esto se liga junto a la ciencia ficción. Siento que las películas, la televisión y todo son como los planos o lo que lleva la imaginación humana hacia a qué queremos llegar, digamos, películas como Terminator, en la que es por completo un cyborg o ya es pura inteligencia artificial, son como... ¿Cómo? Sigue, qué pena. Dale. No, tranquilo. Como muestra hasta dónde quiere llegar el ser humano, cuáles son las intenciones, o sea, como los planos hacia el futuro. Y Isa. ¿me trae? Sí, no. ¿Nos escuchas? Sí, sí. Dale, continúa. No, sí, ya era ese como la conclusión. Ah, bueno, perfecto. Listo, entonces, esta es la bibliografía utilizada por cada uno de nosotros para las respectivas lecturas y realización de diapositivas y material. Entonces, sí, la conclusión aquí es que el cuerpo es sujeto de transformación desde el principio de los tiempos. Ya estamos llegando a un momento en que ya se transgredió hace mucho rato con el tema del cyborg y las otras tendencias. La pregunta aquí es, ¿qué va a pasar más allá? ¿Qué encontraremos dentro de unos 10, 20, 30 años? Y otra pregunta que me surge a mí es, ¿en qué momento se extralimita el cuerpo? ¿Y dónde empieza a ser cuerpo y cuándo ya no es cuerpo? Teniendo en cuenta esto de que ustedes hablaron del cyborg, porque pues, finalmente cuando un cuerpo ya le meten algo extraño, pues ya se descompone, o sea, ya deja de ser lo que era en un principio, pero pues también hay otras como mutaciones que están válidas para el estilo de vida de las personas, como prótesis y demás, que también componen Sí. y componen el mismo cuerpo. Y que ahorita el ser humano tiene mucha como autoridad de decidir qué quiere hacer con su cuerpo, si quiere cambiarlo, quiere cambiar de sexo, quiere hacerse cirugías plásticas, ahí ya también se va hacia ese lado. Yo quiero agregar a lo que dijo Isabela. Una noticia ya mejor dicho, recién sacada del horno, lo que pasó con este muchacho que se colocó unos implantes de senos para ganar seguidores en Instagram. O sea, esa es una manifestación ya del cuerpo, pero ya para como objeto de consumo, porque vendiendo mi cuerpo en el sentido literal de las redes sociales para yo lograr 3 millones de likes, cumplir una apuesta, Yo te cumplir volteo algo, a ver. ¿cierto? O sea, hasta ahí
O sea, hasta ese punto el cuerpo, la gente ha transformado su cuerpo para lograr ciertos objetivos que a veces no comprendemos o se nos hacen, o bueno, para la gente puede ser grotesco, porque pues cada quien verá de forma subjetiva ese tipo de acciones. ¿Y qué pasa si él lo hubiera hecho por un concepto totalmente Sí, artístico o si no lo hubiera hecho por conseguir seguidores? ¿Cómo se llama el muchacho, Robert? ay, profe, no Yo lo recuerdo. Yo vi la noticia por ahí por encima que me la comentaron, pero espera, ya te la averiguo. Espera, un momento. Bueno, sí que me interesa. Es que me parece, bueno, han dicho cosas muy interesantes pues, en este Jefferson asunto. Cosio. Jefferson Cosio, profe. Listo, lo voy a buscar. Con una sola F. Sí, señor. Y Cosio con doble S. Pues aquí sale en el. Es que Ok. lo increíble es que salió en la noticia. Eso parece una noticia de, no sé, de Infobae o alguna de esas páginas todas que no tienen ningún sentido, pero no, salió en Semana, en El Tiempo. ¿Y de dónde Entonces, es el chico? De Paisarazo. yo no sé si es de Medellín. Bueno, no me atrevería a decir de dónde es, pero Tiene que ser. no Bueno, sé, yo no sé, pero apostaría que sí. no tengo, no, profe, Antioquia ni idea. presente. Señor, Sí, muy, muy Antioquia particular. Yo no presente. sabía. Bueno, no vean, pues muy interesante. Más que, a ver, más que concluir cosas, yo siento que lo importante aquí es que empecemos a tener preguntas mm, bien interesantes que ya las tienen, pues, pero que además nos empiecen a proponer vertientes, o sea, que esas preguntas nos empiecen a proponer vertientes y caminos diversos en el hacer, ¿cierto? En la creación artística, pues que es lo que finalmente a nosotros nos une aquí, ¿cierto? Eh, muy, es muy valioso, pues como todas las cosas que ustedes han resaltado de los textos. Yo anoté algunas y que las quería simplemente, pues como mencionar al final de sus intervenciones, mm, porque quisiera, como les decía, dejarles eh, esas preguntas muy abiertas, pues como que ustedes mm, no sientan que este asunto se cierra leyendo estos textos, sino que antes, por el contrario, es como el comienzo de, de una reflexión que es bastante amplia. Eh, yo creo que uno de los asuntos más importantes que ustedes han tratado es el asunto de los límites, ¿cierto? Y del límite. El límite en el cuerpo, el límite entre el cuerpo y la sensación, el límite entre el cuerpo y la mente, entre el cuerpo cuando es cuerpo y cuando no es cuerpo, ¿cierto? Cuando todavía es un cuerpo humano y cuando ya se considera un cuerpo poshumano. Y de fondo, yo quisiera también, digamos, meter ahí la idea de el límite entre, bueno, que no es una idea mía, ustedes la acaban de decir, el límite entre ese cuerpo que se considera un sujeto, ¿sí? Y un cuerpo que ya es más un objeto que un sujeto, ¿cierto? Y hasta qué punto nosotros como seres humanos estamos dispuestos a llegar, ¿cierto? Más allá de los moralismos y de hacer juicios, pues, respecto a este asunto, me parece importante que quede la reflexión de que esto que Robert, pues, en algún momento llama fantasías, estos asuntos, pues, que son casi de película, de los chips, de la matriz, bueno, un montón de cosas que la ciencia ficción ha explorado. eh, Creo que hay que entenderlo tanto como fantasías como posibilidades, ¿cierto? O sea, una cosa no quita la otra. Mm,
y ahí yo los invito a dejar el pensamiento binario, ¿cierto? Como a pensar que, bueno, o es esto o es aquello, sino que a veces una cosa es varias cosas, ¿cierto? ¿Y por qué una cosa es varias cosas? Piensen en ese texto de José Alejandro Restrepo que nos exponía Tadeo. Eh, Había una imagen que me impactó mucho, pues, de la presentación de Tadeo, que era la cabeza de santo, ¿cierto? Y que era imposible no verla cuando tú hablabas de la violencia, ¿cierto? De la violencia de los grupos Pero armados en Colombia. fue Beyer, fue la presentación de Beyer a la que hace referencia. Perdón, sí, de Beyer, gracias, sí, sí, disculpe. Eh, y, y cómo esa cabeza eh, que es una, que es, digamos, un signo de una violencia, de una decapitación, está hablando al mismo tiempo de dos cosas diferentes, de dos momentos diferentes, ¿cierto? Eh, sin ánimo, pues, de minimizar ninguno de los dos, y cómo también coexistimos con todas estas miradas y vivencias del cuerpo, ¿cierto? Porque yo creo que lo interesante por ejemplo, este conversatorio que hacemos no es, no es creer que entendimos algo definitivo sobre el cuerpo, sino precisamente entender que como seres humanos nosotros tenemos una capacidad que yo no sé si es una bendición o una maldición, pero es esa capacidad y perdón por el comentario pues tan moralista de pronto, pero esa capacidad de separarnos de la idea del cuerpo como la idea de nosotros mismos, ¿cierto? Es decir, si lo piensan es muy extraña nuestra capacidad de mirarnos desde afuera y dejar de entendernos a nosotros mismos como sujeto. Pues cuando nosotros vemos el cuerpo como un objeto, de alguna manera lo que estamos haciendo es trascender nuestra conexión con la naturaleza, ¿cierto? Nuestra idea de que nosotros hacemos parte de un ente biológico que es intraspasable o que es el límite de nuestra existencia. Y como estaba diciendo Robert, pues ese límite hace rato que lo estamos cruzando, ¿cierto? Eh, inclu- Incluso a pesar, por ejemplo, de lo que decía Ana, con los asuntos de la ética, ¿cierto? En la medicina y eso, cuando logra uno, eh, establecer el límite ético, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Tadeo mencionaba el asunto del cyborg ahorita al final y yo no puedo evitar ver que a todos nosotros menos Ana y pues no sé si Beyer porque no lo estoy viendo en vivo, tenemos anteojos, ¿cierto? Y eso ya de entrada casi que nos empieza a tirar hacia allá. Bueno, y no solo tenemos anteojos, sino que miren cómo nos estamos viendo. Pues igual hay unas limitaciones que no son las mismas que tienen nuestros ojos, pero, pero que ¿dónde entiende uno el límite de lo humano y de lo que no es humano, ¿cierto? Eh, y, y si esa pregunta como tal sería válida, ¿cierto? Es decir, si al final hay que redefinir lo humano entonces, ¿cierto? O sea, si lo humano ya no se puede definir por esa idea de lo que es natural, por ejemplo, ¿cierto? Si lo humano hace rato que sobrepasó la idea de de lo, de lo natural o de lo individual, ¿cierto? De lo personal también, que eso es
Stewart. Algo muy importante que yo quería resaltar de ahí, pues, de cuando Tadeo habló. Ahí sí fuiste vos, ¿cierto, Tadeo? Listo. Señor. Y es que ahí hay que tener en cuenta una cosa, o sea, ese textico vale la pena leerlo mucho con detenimiento, porque ellas, a pesar de que pareciera que el cuerpo para ellas es una herramienta de trabajo, si leen bien, en realidad es el, la forma de encuentro con el otro, ¿cierto? O sea, es la, la existencia que como, o la posibilidad más bien, que como sujetos tenemos de encontrarnos con el otro. Y ellas lo dicen al final, ¿cierto? Que el cuerpo es como una posibilidad de, de un asunto político, en tanto la experiencia sensible te permite conectar con otros cuerpos, ¿sí? Y es muy bonito desde donde ellas lo hablan, porque lo hablan pues desde la danza y desde el performance. Entonces, lo que están diciendo no lo están diciendo desde las ideas, sino desde la experiencia corporal, ¿cierto? La práctica. Exacto, y que el mismo entrevistador lo dice. Esta entrevista está a medias porque yo no puedo escribir todo lo que ellas están diciendo con el cuerpo. Y lo Y que es muy, dejaron de decir también. exacto, y lo que dejaron de decir. Y porque habrá cosas que no se puedan decir, ¿cierto? Es decir, si uno ha tenido, por ejemplo, una experiencia con el baile, uno sabe que el baile no se puede hablar, o sea, el baile no se puede narrar por muchas, por muy Es un poeta que lenguaje. uno sea. Una expresión. Y como experiencia, o sea, lo que uno vive como bailarín, lo que uno vive con otra persona cuando baila, ese contacto de los cuerpos, esa comunicación, ese saber del cuerpo, porque el cuerpo como que entiende, ¿cierto? Pues imagino, voy a asumir que todos ustedes saben bailar, así sea cualquier cosa. Y recuerden cómo aprende uno a bailar, o sea, a uno le dicen varias veces lo que tiene que hacer, pero eso no sirve para nada. Lo que sirve es que en algún momento hay otro cuerpo con el que uno sí se conecta y logra seguir los movimientos de ese cuerpo, ¿cierto? Y ahí ya no hay discursos, no hay nada de eso. Entonces, eso es muy importante para nosotros como creadores. Yo creo que eso, o sea, ese entendimiento del cuerpo o esa conciencia más bien del cuerpo es lo que puede de verdad cambiar radicalmente la forma de uno acercarse a la creación, sin necesidad de que haga performance o haga pues una de estas artes del cuerpo, sino que cuando uno empieza a pensar en que esa es la verdadera conexión con los otros, todo el hacer cambia, las herramientas, los medios, la forma de hacerlo, ¿cierto? Entonces esa es como la invitación que yo les quiero dejar ahí, como que se queden con esas preguntas que se hicieron, que están muy interesantes y las sigan alimentando, que esto apenas empieza y está muy chévere, es como lo que hicieron. Vale, Listo, profe. Entonces, creo que bueno, ya y por ahora queda todo dicho. El profe, pues, ya lo planteó. Esto continúa y seguramente seguiremos encontrando otras preguntas, más preguntas inclusive, en la medida que vayamos encontrando diferentes tipos de expresiones y cosas. Todos somos, hay gente que baila de todo, hasta el himno nacional. Entonces, pues, sí, sí, entonces, pues, todos somos una identidad y pues como identidad cada uno tenemos unas diferencias, unas maneras o sea, como dijera, unas maneras de
expresarnos, de expresarnos así como nos ven, pero de otra manera, de una manera intangible, estamos también expresando, estamos contando una historia. Por ejemplo, el lenguaje del baile, y pues, que no es el solo movimiento, sino es como el disfrute. Así me imagino, hablo desde mi punto de vista, pasar con muchos aspectos de la vida, ¿no? O del movimiento del cuerpo, que es lo que estamos estudiando en este momento. Bueno, chicos, muchas gracias. Pues, a ver, me toca así dejarlos porque hay otra reunión con otro grupo, entonces. Perfecto, profe. Ya llegamos a la hora casi. Entonces, Vale. bueno, Hasta muy luego. amable. Muchas gracias, Gracias a todos. compañeros. Chao. Muchas gracias. Buenas Sí, noches. Estén muy bien.